Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Andrea Pochac, soy vicepresidenta de la Comisión Interamericana y voy a estar presidiendo esta importante audiencia regional sobre la situación de las personas abogadas en las Américas. Agradecemos muy especialmente a las organizaciones y a las personas solicitantes de esta audiencia, que son muchas y que supongo que se van a presentar cuando tomen el uso de la palabra. Es una audiencia en la que también va a participar la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Esther Wade, a quien también le agradecemos mucho. El objetivo de esta audiencia es exponer prácticas sistemáticas de obstaculización, hostigamiento y represalias contra abogados y abogadas en diversos países de la región, incluida la criminalización, las detenciones arbitrarias, las restricciones administrativas, las amenazas, la violencia, la vigilancia y las campañas de estigmatización, y conversar para robustecer las medidas que la Comisión Interamericana puede realizar en este contexto. Estamos hablando de abogados, abogadas del Estado inclusive. Quiero comentarles que estoy acompañada en esta mesa por el vicepresidente segundo de la Comisión Interamericana, el comisionado Estuardo Ralón, la comisionada Roberta Clark, que es relatora para personas defensoras, el comisionado Carlos Bernal y la especialista principal de monitoreo de la Secretaría Ejecutiva, Fiorella Melzi. Es una audiencia que pretende ser inclusiva, por lo tanto, cuando tomen el uso de la palabra, por favor, digan su nombre, hablen pausado. A quienes están siguiendo la audiencia por Zoom tienen la opción de ver los subtítulos, de agrandar las letras de los subtítulos si lo necesitan. Es una audiencia que tiene interpretación. A quienes están en sala disponen de un dispositivo. Quienes están siguiendo la audiencia virtualmente pueden también seguir la interpretación por la aplicación correspondiente. Estamos celebrando esta audiencia en el marco del 194 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana. Es nuestro último día de audiencias públicas. Estamos muy complacidos y complacidas de poder realizar estas audiencias en la Universidad de Miami, a quienes volvemos a agradecerle las facilitaciones, y además nos permite tener este periodo de audiencias en una universidad, compartir un espacio con estudiantes, con profesores, para fortalecer la labor de todos y todas en la promoción y protección de derechos humanos. La audiencia está organizada de la siguiente manera: tendrá 30 minutos la sociedad civil para tomar la palabra, luego tendrá 10 minutos la relatora especial de Naciones Unidas, y luego tomaremos la palabra desde la Comisión Interamericana, y en función del tiempo disponible se las devolveremos a la sociedad civil. Es una audiencia regional. Les pido que nos atengamos a hablar de una situación general. No están los estados, de manera que evitemos hablar de casos concretos o de países enfocados en países concretos. Hay un patrón general, somos conscientes que hay un patrón general, y vamos a interpretar que los casos que ustedes expongan, los nombres que ustedes expongan o los países que ustedes expongan dan cuenta de un patrón general, y ese es el espíritu de esta audiencia. Con esta introducción, entonces, les paso la palabra. Vamos a estar marcando los tiempos disponibles de esta manera para administrar mejor el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a los honorables comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal como lo manifestó la comisionada Pochac, la sociedad civil latinoamericana advierte la existencia de un patrón sistemático que interfiere en el libre ejercicio de la abogacía en la región. Por esa razón es que hemos requerido esta audiencia para exponer cómo en forma sistemática en América Latina y particularmente en los países aquí representados se puede visualizar dicha situación. Juan Francisco Sandoval es mi nombre, y como ustedes podrán verificar en el momento en que los colegas realicen su exposición, en los distintos países representados se podrá advertir cómo se ha utilizado el derecho penal para abrir causas infundadas, cómo se utilizan procesos disciplinarios arbitrarios en colegios profesionales o en tribunales, así como las restricciones indebidas de acceso a expedientes, a los tribunales o a las personas detenidas. Y la preocupación
del grupo nace de establecer que cuando las personas abogadas son perseguidas, la independencia judicial se deteriora, las garantías del debido proceso se vacían y los grupos más vulnerables, aquellos que dependen de defensores para acceder a la justicia, quedan aún más expuestos ante la arbitrariedad estatal. El ataque a la abogacía, como podrán advertir, no es un fenómeno aislado, sino constituye un síntoma profundo del desmantelamiento institucional, de la captura del sistema de justicia, de la erosión del espacio cívico, afectando directamente la posibilidad de construir sociedades justas, equitativas y respetuosas de los derechos humanos. Además, el establecimiento de restricciones legales de facto al trabajo de los abogados, así como los argumentos y las expectativas del poder político o judicial, genera un efecto inhibidor que afecta la calidad de la defensa técnica y restringe la libertad argumentativa indispensable para la protección efectiva de derechos. Entre otras cuestiones, podrán establecer la vigilancia de comunicaciones, la violación de la confidencialidad en la relación abogado-cliente, la negación de acreditaciones, de permisos o de registros necesarios para ejercer. En ese sentido, podrán establecer en la intervención de los colegas a quienes anuncio Cruz Silva, quien desde el Perú, así como Norman Méndez, David Morales, Romina Lagunes, Belén Aguinaga, Isabel Robi y Carolina Siebra de Brasil, que en los distintos países se repite ese patrón. Y para no ir redundando en el asunto, cedo en este momento el uso de la palabra a Cruz Silva, quien desde Perú está conectada en línea y podrá mostrar cómo esos patrones de los que he realizado un anuncio general se replican en su país. Así que, Cruz, por favor. Muy buenos días, estimados comisionadas y comisionadas. El Perú es la grave crisis invisible de la región. Estamos en un proceso acelerado e imparable de destrucción de la democracia y real copamiento político del sistema de justicia, incluyendo el golpe en marcha contra el Ministerio Público, en donde el Congreso pretende, en violación a la Constitución, destituir a 4 fiscales supremos, dejando la dirección de la institución a otros 3 vinculados con el caso de corrupción Cuellos Blancos. Como abogados y abogadas, hemos sido sometidos a patrones de ataque desde el Estado, grupos de violencia callejera vinculados a la política y amenazas del crimen organizado, golpes, campañas de desinformación, terruqueo, acosos en plena asesoría a víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestros locales institucionales y criminalización, con ataques que se agudizarán sin duda en el actual contexto electoral. Y en efecto, desde el 15 de abril, quienes trabajamos en organizaciones de la sociedad civil o somos contratados por ellas, estamos prohibidos de ejercer la defensa de víctimas del Estado, de denunciar la corrupción y el crimen organizado o pedir rendición de cuentas a cualquier funcionario. La ley 3231, que modifica la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, dispone textualmente que es falta muy grave el utilizar recursos de la cooperación para asesorar, asistir o financiar de cualquier forma o modalidad acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza en instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano. Además, las sanciones con altas multas significarán la desaparición de colectivos de litigantes y denunciantes. Ya 16 ciudadanos indígenas acusados injustamente de crímenes en medio de la protesta en el caso del Baguazo quedaron indefensos. Una sala penal ordenó que sus abogados de años no ejerzan la defensa por esta ley. Hace solo 10 días, el poder político con el congresista y exalmirante Cueto pidió a la jefa de la APSI evaluar un inicio de un procedimiento sancionador contra la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el IDL. ¿Por qué? Por pedir la elección de un nuevo fiscal de la Nación interino, porque el actual ha removido a las fiscales que lo investigaban por presunta corrupción en el caso Cuellos Blancos. Un caso que, por cierto, la Comisión Interamericana conoció en el 2018 y por no solo estar vinculado, sino ser un actor político. Las medidas cautelares de las demandas presentadas para proteger nuestro trabajo, a pesar de la urgencia, han sido denegadas. Estamos aún en espera de solo 2 fallos porque otras audiencias
han sido programadas recién para el año 2026. Esta ley es un ataque sin precedente contra nuestro trabajo. Con ella se nos impide legalmente denunciar la corrupción, la violación de derechos de pueblos vulnerabilizados, la persecución a periodistas, los asesinatos en protestas, la impunidad que pretende, por ejemplo, la ley de amnistía para crímenes horrendos del gobierno aprista y la dictadura fujimorista, hoy en campaña política, la cooptación y el retorno de funcionarios cuestionados al sistema de justicia y sobre todo a la fiscalía, y la grave criminalización contra jueces y fiscales valientes que aún así persisten en su trabajo. Y ahora denunciamos también los graves riesgos contra la limpieza del proceso electoral. Esta es nuestra situación por nuestra actuación frente al poder, peor incluso que en la dictadura. La atención y protección que pedimos a la Comisión Interamericana es porque no hay reales garantías a nivel nacional. A continuación, cedo la palabra a mi colega Efraín Valderrama de Venezuela. Buenos días, honorables comisionadas y comisionados. Mi nombre es Norman Méndez, abogado defensor de derechos humanos y abogado en el área migratoria en este país. Yo les voy a hablar de dos casos de Nicaragua y de Venezuela. Hablar hoy en Nicaragua es describir uno de los ataques más profundos y sistemáticos contra la abogacía independiente en el hemisferio. Lo que nos enfrentamos no son hechos aislados, sino un proyecto estatal diseñado para eliminar el acceso a la justicia, castigar la defensa técnica y consolidar un modelo autoritario. En Nicaragua se ha quebrado por completo la separación de poderes. La CIDH y la Corte Interamericana han documentado cómo el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Asamblea Nacional actúan coordinadamente para cancelar personerías jurídicas, despojar de nacionalidad y perseguir penalmente a abogados y destruir la independencia profesional. En 2024, el régimen eliminó de facto el Ministerio Público y transfirió sus funciones a una Procuraduría totalmente controlada por el Ejecutivo. Esto dejó al país sin investigación independiente y convirtió el sistema penal en un instrumento directo de persecución política. El Estado ha utilizado leyes de agentes extranjeros y normas de traición a la patria para cerrar organizaciones, confiscar bienes, criminalizar a personas defensoras y castigar cualquier expresión crítica. No existe control judicial real. Las decisiones se ejecutan automáticamente. La Corte Suprema de Justicia se ha convertido en el principal brazo ejecutor, avala reformas ilegales y ejecuta directamente la cancelación de personerías y suspensión de licencias profesionales. El World Report 2024 de Human Rights Watch documenta que en mayo de 2023 la Corte suspendió de forma permanente la licencia de 25 abogados y notarios, argumentando que tras ser despojados arbitrariamente de su nacionalidad eran extranjeros y no podían ejercer. No hubo un proceso disciplinario, no hubo investigación ética, fue una decisión política. Organizaciones internacionales de abogados han expresado profunda preocupación por estas medidas, señalando que constituye una violación flagrante a los estándares internacionales sobre la independencia de la abogacía. Casos como el de la abogada Yonarque Martínez, defensora de presos políticos, cuya licencia fue revocada de manera definitiva, demuestran que el sistema disciplinario se ha convertido en un instrumento para destruir profesionalmente a quienes representan a personas perseguidas. En Nicaragua, la persecución combina vigilancia y hostigamiento policial, leyes diseñadas para criminalizar, suspensión de licencias profesionales, control absoluto de jueces y fiscales y desconocimiento sistemático de medidas cautelares y provisionales. La abogacía independiente es vista como un obstáculo. Por eso, el objetivo es claro: silenciarla, expulsarla o destruirla. La situación en Nicaragua, honorables comisionados y comisionadas, demuestra lo que ocurre cuando un Estado captura completamente el sistema de justicia. No queda defensa técnica posible, no existe debido proceso y la ciudadanía queda indefensa. Con respecto al caso de Venezuela, en Venezuela se evidencia una práctica sistemática de hostigamiento contra los abogados que ejercen la profesión de igual forma. Los abogados que defienden presos políticos, denuncian torturas, cuestionan vías de hecho del Estado o representan intereses contrarios a actores vinculados al poder. La respuesta estatal es inmediata y sistemática. No hablamos de incidentes aislados, sino de un patrón sostenido de intimidación, estigmatización y obstáculos estructurales al ejercicio profesional. Sobre criminalización y represalias, el informe muestra cómo la apertura de actuaciones arbitrarias, citaciones irregulares y presiones institucionales se dirigen específicamente con quienes asumen casos sensibles. Entre los casos mencionados en el informe que presentamos está Eduardo Torres, sometido a presiones y actuaciones
irregulares asociadas directamente a su trabajo como defensor de causas sensibles. Kennedy Tejada, cuya labor profesional se vio interferida por el hostigamiento, vigilancia y acciones destinadas a limitar su ejercicio como abogado. Rocío San Miguel, reconocida defensora, enfrentó actuaciones arbitrarias y señalamientos por su labor en materia de seguridad ciudadana y en denuncia frente a actuaciones del Estado. Nélida Sánchez, quien experimentó presiones, obstáculos institucionales y respuestas adversas por denunciar irregularidades en el sistema electoral. Perkin Rocha, afectado por vigilancia, trabas y presiones en conexión con la representación del Comando por Venezuela. El informe documenta ataques discursivos y campañas de descrédito contra abogados que litigan en defensa de derechos humanos. Se les presenta como actores desestabilizadores o vinculados al delito, generando un clima de riesgo e inhibición profesional. Este tipo de estigmatización legitima actores posteriores del hostigamiento institucional. Otra práctica recurrente es la imposición de barreras para impedir la defensa efectiva, acceso restringido a los expedientes, dificultades para ver personas detenidas, retardo procesal deliberado, vigilancia en tribunales e incluso interrogatorios arbitrarios. El informe también registra procedimientos disciplinarios y advertencias y presiones administrativas dirigidas a condicionar o limitar la labor profesional. Funciona como un mecanismo silencioso para excluir del ejercicio a quienes insisten en representar casos en que el Estado o casos que el Estado considera sensibles. Hay hostigamiento procesal, trabas, vigilancia y retrasos, estigmatización, citaciones, expedientes disciplinarios, hostigamiento punitivo, actuaciones penales y amenazas directas orientadas a neutralizar el ejercicio de la defensa. Los 5 casos mencionados muestran distintos puntos dentro de esta misma escala represiva. Con esto cedo la palabra a mis colegas que discutirán otros estados. Buenos días, soy David Morales de Cristosal. Hablaré sobre la situación de El Salvador. Ilustre Comisión Interamericana, en mi país la consolidación del autoritarismo ha tenido como consecuencia restricciones al ejercicio de la abogacía, especialmente en los ámbitos del sistema penal, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente. Los ataques públicos desde el gobierno en contra de organizaciones sociales y personas abogadas han sido constantes en los últimos años. Sin embargo, en 2025 la situación se agravó notablemente. El 5 de mayo fue ordenada la detención de 2 personas abogadas de la Unidad de Defensa de Derechos Comunitarios bajo cargos cuestionables después que presentaron denuncias por tortura y corrupción contra funcionarios de gobierno. El 18 de mayo se produjo la detención arbitraria de la abogada defensora de derechos humanos Ruth López bajo cargos infundados de enriquecimiento ilícito y el 7 de junio fue encarcelado el abogado Enrique Anaya, constitucionalista crítico del gobierno. Antes había sido capturado el abogado ambientalista Alejandro Enríquez junto al pastor Ángel Pérez bajo cargos falsos de desórdenes públicos. La abogada López y los abogados criminalizados son mantenidos en incomunicación absoluta, sin contacto con sus familiares y defensores, como ha constatado esta ilustre comisión al dictar medidas cautelares a favor de 2 de ellos. A partir de estas detenciones, más de una docena de personas abogadas de alto perfil público abandonaron El Salvador ante el riesgo inminente a ser detenidas. También en mayo fue aprobada la Ley de Agentes Extranjeros, que tiene como propósito cerrar el espacio cívico y controlar arbitrariamente el trabajo de las organizaciones sociales. Esta ley crea un registro cuyas autoridades tienen poder para cancelar la personalidad jurídica de organizaciones que considere incómodas al gobierno, imponer multas de hasta $250,000, criminalizar personas y retener el 30% de cualquier transferencia de la cooperación internacional a través de un impuesto de perfil confiscatorio. Este contexto ha obligado a cerrar organizaciones que promovían la abogacía para defender derechos humanos como Cristosal y FESPAD. Finalmente, destaco el riesgo en que trabajan profesionales que ejercen la defensa técnica en procesos penales relacionados al régimen de excepción, quienes sufren limitaciones procesales inaceptables. También se les impide el contacto con sus representados y en muchos casos, cuando obtienen órdenes judiciales de libertad, estas no son acatadas. Asimismo, estos profesionales han reportado intimidaciones en su contacto con autoridades, seguimientos en vehículos tras las audiencias,
vigilancia frente a sus hogares y ataques amenazantes en redes sociales. Señoras y señores comisionados, voy a hablar sobre Guatemala, y es que hablar de mi país es constatar un patrón sistemático. El derecho penal ha dejado de ser un instrumento para perseguir delitos y se ha convertido en un mecanismo para perseguir a quienes combatimos la corrupción. Lo que enfrentamos no son excesos aislados, es un proyecto político deliberado, ejecutado desde el Ministerio Público, articulado por redes político-económicas ilícitas y validado por estructuras judiciales funcionales al proyecto. Todo ello ha sido ampliamente documentado por esta comisión. Consuelo Porras y el jefe de la FESI, Rafael Curruchiche, han construido una maquinaria destinada a neutralizar abogados y operadores de justicia independientes. El método es claro: fabricación de casos, manipulación de jueces, campañas de difamación y ataques directos contra los equipos de defensa. La intención es clara: quebrar resistencias, forzar silencios, encarcelamientos o exilios. El caso de Virginia La Parra lo muestra con crudeza, y como indicó la comisionada Pochac, que es solo para mostrar el patrón, fue encarcelada por denunciar irregularidades judiciales, sometida a 680 días de prisión, aislamiento, deterioro físico, campañas de odio y represalias, y forzada finalmente al exilio. Su caso fue un aviso: en Guatemala denunciar corrupción tiene costo. El caso de Eduardo Masaya, detenido en enero del 2025 por una supuesta falsedad ideológica, independientemente de que la acusación no tenga sustento, fue un mensaje creado para que quienes defienden intereses políticos no participen en procesos de alta sensibilidad. Y debo referirme de manera personal y directa al caso de Claudia González. Su captura en agosto del 2023 no buscaba únicamente castigar su trabajo litigando casos de alto impacto, fue una acción calculada para dejarme sin defensa. Criminalizaron a mi abogada con un objetivo evidente: impedir que yo, Juan Francisco Sandoval, pudiera ejercer mi derecho a una representación independiente. Golpear al abogado para silenciar al defendido, ese fue el mensaje. Pero ese patrón se repite una y otra vez. Los abogados de José Rubén Zamora, defensores con trayectoria impecable, fueron perseguidos penalmente por ejercer su labor en defensa de un privado de libertad, en un contexto donde el Estado también pretendía castigar la defensa técnica. Así ha pasado con muchos abogados defensores, quienes han sido criminalizados por estrategias procesales ilegítimas, realizadas en espacios que lo único que impiden es el ejercicio de la profesión y con el propósito de garantizar juicios justos. En Guatemala, ser abogado defensor se ha convertido en un riesgo penal. Forman parte de una arquitectura regresiva que combina vigilancia, filtraciones ilegales, campañas de difamación coordinadas, amenazas a familiares y un uso instrumental de tipos penales como obstrucción de justicia, asociación ilícita o lavado de activos, utilizados como armas políticas, no como herramientas jurídicas. Guatemala es hoy un caso paradigmático en la región. Muestra cómo un Estado puede capturar sus instituciones para perseguir la defensa independiente, eliminar contrapesos y garantizar la impunidad. Cedo la palabra a Romina Lagunes. Buenos días, estimados comisionados y comisionadas. Mi nombre es Romina Lagunes Morales, abogada mexicana del Centro Hans Litten. En México actualmente la persecución de abogados se está manifestando por medio de amenazas, homicidios, hostigamiento, censura, intimidación, el no acceso a la información y las limitaciones administrativas para el ejercicio de su labor. Esta situación se ha derivado por la falta de independencia de poderes y por las tendencias autoritaristas que está atravesando el país. Tras la reforma judicial del año 2024, el objetivo inicial era la erradicación del nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial. Sin embargo, el pasado 1 de septiembre de este año se le solicitó la renuncia a más de 5,000 trabajadores del Poder Judicial. Esto sin ningún motivo, sin ninguna justificación, el simple hecho que querían nuevos trabajadores con afinidad al partido político en turno.
Es importante destacar que estas acciones violaron el artículo 10º transitorio de la reforma judicial, el cual garantiza los derechos del trabajador, así como el artículo 46 de la Ley Federal de Servidores Públicos, que determina las circunstancias donde podrá ser cesado de sus responsabilidades, las cuales no se acreditaron y con ello se configuran despidos injustificados. Aunado a lo anterior, el libre ejercicio de la profesión implica un derecho a un ambiente digno y sano para que puedan llevar a cabo sus actividades. No obstante, internamente existe una tensión en el ambiente laboral en el Poder Judicial, donde no hay libertad de expresión, hay intimidación por parte de los nuevos funcionarios, hostigamiento y un riesgo de pérdida de trabajo. Además, en el presente sistema se ha hecho una reducción de presupuesto para los suministros básicos, es decir, utensilios de trabajo. Con ello provoca una limitación para el desarrollo de sus labores. En el ámbito externo, acudir a los juzgados y defender la justicia se ha convertido en una labor de alto riesgo, debido a los casos de homicidios cometidos en contra de los abogados fuera de las instalaciones del Poder Judicial. La Asociación Nacional de los Abogados de Empresa, ANADE, reportó en los últimos 5 años 168 de abogados litigantes causados por el ejercicio de su profesión. Son 168 homicidios que se han suscitado en el país, sin contemplar las faltas de diligencias de la investigación acerca de estos casos. Los abogados mexicanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad constante, en donde la violencia e inseguridad se han normalizado. Agradezco por el espacio y concluyo que la situación que enfrenta México refleja un preocupante debilitamiento del Estado de Derecho. Por ello, cordialmente solicitamos a la Comisión la supervisión y monitoreo acerca de esta situación en el país. Gracias. Cedo el uso de la voz a mi compañera. Mi nombre es Juan Carlos Gómez, buenos días. Soy miembro de la coalición Hans Litten y estoy aquí con todo respeto hablando sobre la situación de abogados en los Estados Unidos. Le hablo como un abogado que ejerce en el área de inmigración y que ejerce también como profesor para la próxima generación de abogados. Estamos muy preocupados por la situación que enfrentamos, especialmente en ciertos círculos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay miedo a la represalia de parte del Poder Ejecutivo al nivel federal y al nivel estatal. Tenemos miedo que la práctica es donde una persona enfrenta venganza si toma ciertas posiciones, si representa a ciertas personas, y eso no puede ser. Tenemos que recordarnos que el abogado es la llave de la libertad, es la llave de la democracia, y uno de los problemas que tenemos es que la capacidad de abogados de representar, especialmente en áreas como la mía de inmigración, se ha vuelto bien difícil, sino casi imposible. Detienen a nuestros clientes, los mudan a regiones del país a donde se hace casi imposible poder tener comunicación, especialmente en el área de personas que tienen discapacidades, que tienen problemas con poder cooperar con su abogado, que tienen el problema de poder expresarse porque no tienen el privilegio ni de educación ni de la capacidad de tener un abogado. Hay varios reportes donde más del 68% de las personas en el proceso de inmigración no tienen representación. Eso da miedo. Tenemos que entender que una persona que no tiene abogado es más probable que no va a tener remedios favorables, entendiendo que un sector de los abogados que de verdad están enfrentando problemas es el sector de abogados que trabajan con organizaciones humanitarias como Servicios Legales Católicos y otras organizaciones similares que están enfrentando un gran problema, y eso es la falta de recursos. Y hemos visto que ahora el gobierno está empleando, por ejemplo, en nuestra área, más de 1.100 abogados para inundar
inundar el sistema en contra de abogados individuales. Si un abogado individual no tiene ni recursos y las reglas del juego se están cambiando en el medio del juego, imagínense, por favor, si una persona puede cambiar las decisiones, si puede cambiar la práctica, si puede cambiar a dónde está detenida la persona y si puede nombrar a personas que sirvan como jueces, así sean jueces administrativos, eso da miedo. Tenemos que tener miedo y pedimos que la Comisión, por favor, de protección, que dé consejo sobre el derecho del abogado de poder representar a su cliente. No importa, el abogado no es el cliente, el abogado representa los derechos del cliente. Y uno de los problemas que también existe entonces es de que vimos desde el principio de esta última administración, sin necesariamente hacer esto algo político, que firmas de abogados con gran poder simplemente aceptaron y dijeron, discúlpanos, no, nosotros estamos mal, nosotros somos los equivocados. Y eso no es verdad. Suerte que hemos tenido que sí han habido firmas que se han defendido, sí han podido conseguir protección de los tribunales. Una de las cosas que le pido es, por favor, es que recuérdense que si se enfría la capacidad de representar a una persona, si se le quita la capacidad del abogado de funcionar como abogado, el derecho individual se destruye. Señora Presidenta, quiero primero solicitarle si es posible que nos conceda 3 minutos para concluir con nuestras peticiones. Gracias. Buenos días, señoras y señores comisionados. Mi nombre es Belén Aguinaga, soy oficial de programa en la Fundación para el Debido Proceso de PLF. En representación de las organizaciones peticionarias, presentamos las siguientes solicitudes urgentes a esta comisión ante el incremento de prácticas sistemáticas de obstaculización, hostigamiento y represalia que enfrentan abogados y abogadas en distintos países del continente americano en el ejercicio legítimo de su profesión. Primero, instar a los estados a crear o fortalecer mecanismos nacionales de protección que incluyan específicamente abogadas y abogados que trabajan en causas de interés público, particularmente aquellas relacionadas con derechos humanos, corrupción y litigios de alto perfil. 2. Exhortar a los estados a derogar o modificar la normativa que restrinja injustificadamente la colegiación o el libre ejercicio profesional, la defensa técnica, particularmente en procesos penales o en casos de derechos humanos, y la representación de organizaciones sociales, movimientos comunitarios, personas defensoras de derechos humanos, operadoras de justicia o personas perseguidas por motivos políticos. 3. Recomendar a los estados la derogación de tipos penales ambiguos o prohibir su interpretación y aplicación con el fin de perseguir, intimidar o criminalizar a quienes ejercen la abogacía. 4. Requerir investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas frente a ataques y amenazas, hostigamientos digitales o campañas de estigmatización contra abogadas y abogados, incluyendo aquellos provenientes de actores estatales. 5. Solicitar a los estados a cesar la estigmatización pública y la criminalización de personas abogadas. 6. Esto a la comisión, elaborar una resolución o informe en donde se sistematicen los patrones regionales de ataques, restricciones normativas y criminalización, identificando países con mayores niveles de riesgo y tipologías de agresión más recurrentes, y que se desarrollen estándares específicos relacionados con la criminalización y las restricciones al ejercicio de la abogacía. Y 7, promover una campaña regional de sensibilización sobre la importancia del rol de la abogacía independiente en un Estado democrático de derecho. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a las organizaciones por además el correcto uso del tiempo, y le quiero pasar ahora la palabra a la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Sterwaite. 10 minutos, relatora. Muchas gracias. Thank you very much. Honorable commissioners, colleagues, I'm grateful for the opportunity to address you today on this important topic. And I'd like to begin by commending the contribution of brave lawyers to strong democracies, to human rights protection, and to advancing the rule of law in the hemisphere and around the world. And we've heard from some of those very lawyers today.
Every day I hear of these brave men and women, and I'm reminded that the free exercise of the legal profession in fully functioning justice systems constitutes an essential feature of any democracy. My reflections and examples come from the communications that I have sent to the countries in the region on this subject. Much attention has been paid, and rightly so, to the threats in the region for the independence of judges and prosecutors who are targeted solely for fulfilling their role. But more and more, the situation is affecting lawyers as well. The targeting of legal professionals on the basis of their work within the justice system poses a significant and direct threat to the integrity and fairness of legal systems, and could jeopardize the right to a fair trial in the region. In addition to guaranteeing access to counsel, international standards on the right to a fair trial also provide that accused persons must have adequate time and facilities for the preparation of their defense and must be able to communicate with counsel of their choice. And yet lawyers in all parts of our region have faced attacks by governments for defending dissenters, seeking to ensure the fairness of elections, upholding freedom of speech, and standing up for the independence of the judiciary. But lawyers are not only threatened by governments, they are also under threat from organized crime, powerful economic actors, corrupt individuals, and other forms of inappropriate influence that damages the impartiality of justice. According to international standards, states must guarantee that those who practice law can do so free from intimidation, obstacles, harassment, or interference. The free exercise of the legal profession contributes to ensuring access to justice, oversight of state power, protection of due process, and judicial guarantees. I recall that according to the UN Basic Principles on the Role of Lawyers, governments have the duty to ensure that legal professionals are able to perform all of their functions without intimidation, hindrance, harassment, or improper interference, including threats of prosecution or administrative, economic, or other sanctions for any action taken in accordance with their recognized professional duties, standards, and ethics. There's a dual consideration here. Protecting independent legal profession also protects human rights. The Human Rights Committee has found that the availability or absence of legal assistance often determines whether or not a person can access legal proceedings and participate them in a meaningful way. The undue interference and restrictions placed on the legal profession in any country may open the door to systematic violations of the right to a fair trial and equality before the law in the entire country. By restricting lawyers from fulfilling their legal duties to their clients, states create a chilling environment for the handling of certain kinds of cases. Some clients, especially human rights defenders and opposition figures, may be deprived of independent legal representation entirely if lawyers face consequences for representing them. Bar associations are also targeted. Without the protection offered by an independent bar, lawyers are extremely vulnerable to attacks and restrictions on their independence, particularly by state authorities. Independent bar associations also ensure the quality and integrity of legal services through the regulations of lawyers' licenses and discipline. Let me now turn to a few specific areas of concern based on communications I have sent to states in the region. In Guatemala, I undertook an official country visit in May, some months after the honorable commissioners concluded their own visit. A consistent and alarming picture of criminalization emerged from the materials submitted to me before the visit, the information I gathered while in the country, cases before the Inter-American and UN human rights systems, and data concerning ongoing and completed cases. The instrumental use of criminal law by the Prosecutor General's office appears to amount to a systematic process of intentional and severe deprivation of fundamental rights targeted at specific groups, including independent lawyers. This persecution appears to be intensifying as those who have sought to end impunity and corruption, defend human rights, or speak out against abuses of power increasingly face digital harassment, threats, and criminal charge. Lawyers like Claudia Gonzalez Arellano and Ramon Cadena Ramila are facing criminal proceedings motivated by the actions they have taken in their independent professional practice, their investigations into corruption, or their defense of human rights. Lawyer Eduardo Gabriel Masaya Juarez is in prison for his involvement in elections to the bar.
Such cases often entail serious violations of several due process guarantees, including the right to be tried by an independent and impartial tribunal, as well as the right to free and independent practice of law. Many Guatemalan lawyers, as we have heard, have had to go into exile due to this pattern of criminalization. Lawyers in other countries are facing threats to their lives and integrity as well. I've been especially concerned about the enforced disappearance and arbitrary detention of Salvadoran lawyer Ruth Lopez. Ms. Lopez is a human rights defender, lawyer, and director of the Justice and Anti-Corruption Unit of Cristosal. She has participated in investigations in the filing of complaints against high-ranking state officials linked to alleged cases of corruption. And yet, Ms. Lopez has been detained and is facing serious criminal charges in circumstances that raise questions about targeting. There are other lawyers in different countries who are facing the same perils, but have chosen to maintain a low profile, hoping to be able to continue without being targeted directly. Other lawyers are targeted by organized crime and face threat to their lives and those of their families. Lawyers are also facing serious obstacles to their work. For example, in Venezuela, lawyers trying to reach the huge number of people detained for peaceful protest have been denied access to their clients and to their files. In some cases, lawyers themselves have been detained. I'd like to highlight the example of Perkins Rocha Contreras, a lawyer and legal representative of Maria Corina Machado, former presidential candidate and legal advisor to the political party Vente Venezuela. Mr. Rocha was abducted by hooded state security officials on 27 August 2024, 1 month after the country's presidential elections, and held in an unknown location. The authorities refused to say why and where he was being detained, and he was only presented before the judiciary days later. The Honorable Commission granted precautionary measures in favor of Mr. Rocha. States of emergency have also affected lawyers and procedural guarantees to fair trial in a number of countries in the region. I note as well the imposition of public defenders to obstruct the choice of a lawyer of one's choosing. I've been gravely concerned to see the repeated renewal of the state of emergency in El Salvador and the approval of legal reforms that seriously restrict due process guarantees, limit the work of lawyers, overburden the judicial system, and impact the administration of justice for all people in El Salvador. Disbarment is also being used as a penalty against lawyers in the region. I recall here that in 2022, the Nicaraguan Supreme Court made rulings that suspended 26 lawyers from the Nicaraguan Bar Association after they were declared traitors to the nation, allegedly in retaliation for their human rights work and opinions. This measure stemmed from a court decision to expel 222 people, including a number of lawyers, and from reforms passed by the Legislative Assembly that allow for the stripping of nationality and the confiscation of property from individuals declared to be traitors to the nation. Now, let me turn to instances in which executive action directly targeting lawyers and statements from holders of public office are creating a hostile environment for lawyers. In the United States, the president, other officials of the executive branch, and allied members of Congress are targeting judges, lawyers, and law firms in an apparent organized effort to interfere in the independence of the US legal system. Concerning law firms, executive officials have made public statements that characterize legal professionals as adversaries and threats, and the president has issued a number of executive orders purporting to ban certain firms from entering government buildings, obtaining government contracts, stripping firm lawyers' security clearances, and barring the hiring of lawyers from named firms. Such measures appear to be aimed at directly interfering with the legal profession, undermining the ability of lawyers to represent their clients, and eroding public trust in the judicial system. Lawyers are also wrongfully identified with their clients. I've heard about the significant challenges faced by American lawyers and other legal professionals in performing their duties on matters for which the US government has sanctioned international judicial officials. Another significant factor that heightens risks for lawyers and other legal professionals handling US sanctions-related cases is the implementation and enforcement by US authorities of so-called secondary sanctions. These are penalties and other restrictions imposed on US-based individuals and entities who transact or establish relations with sanctioned individuals. Even with a very disciplined and thorough risk assessment, legal professionals and law firms may be exposed to such secondary sanctions if their services are perceived
not only as violations of specific prohibitions, but also as a threat to the purpose or policy objectives of the sanctions program. Uncertainty and fear among legal professionals in this hostile environment is creating a chilling effect that may affect the right to fair trial in the continent, since lawyers may become wary of taking on certain kinds of cases. Finally, let me make several observations about what we can do for lawyers. I welcome the involvement of the Honor Roll Commission and civil society in this connection. Lawyers are strengthened and protected by their interaction and engagement with their peers and counterparts. I know that some organizations provide support for lawyers at national level through advocacy letters to bar associations or directly to the authorities when lawyers are facing threats. As special rapporteur, I also engage to support lawyers and have found that some lawyers' associations find creative ways to support lawyers who are forced into exile in extreme situations, including by helping them become licensed or find employment. I'm encouraged by these opportunities and call on all lawyers' associations and all of us to continue to take bold and creative actions to support the independent legal profession as a bulwark against human rights violation and authoritarianism. In closing, I want to celebrate the first internationally legally binding instrument to protect the legal profession worldwide. The Council of Europe Convention on the Protection of the Profession of Lawyer is a milestone in the ongoing effort to bolster the protection for a profession that's key to human rights. I think we would all agree that it can't be more timely. The convention is a response to the increasing reports of attacks on lawyers. These attacks, of course, take a wide variety of forms, and this new convention will set a standard for what the protection of lawyers should be. It allows us also to measure progress or backtracking on this matter. The convention gives us a goal to work toward, and it invites other regions of the world to do the same. I join that call. I also highlight that this convention is open to signature for countries outside the Council of Europe. This means that countries in the Inter-American system may also sign on. In closing, I want to thank you, honorable commissioners, for the generous invitation to speak with you today, and I look forward to the discussion. Muchas gracias a usted, señora relatora, por sus comentarios y sus aportes muy enriquecedores. Quiero comenzar ahora pasando la palabra a la Comisión Interamericana y comenzando con la relatora de la Comisión Interamericana sobre Personas Defensoras y Operadoras de Justicia, Roberta Clark. Thank you very much, Commissioner Pochak, and good morning to everyone here with us in the room and as well as online. I really want to start off by commending representatives of civil society who are here this morning for your request for this hearing, especially as we are in this year publishing our third report on the situation of human rights defenders in this region. Your courage, your integrity is a light. Yours are acts of resistance to the descent into authoritarianism that we are witnessing in this region. This is urgent work, and we very much appreciate that you're doing it, and oftentimes at great personal risk. As the Special Rapporteur Margaret has already noted, and you've also noted it, all of you, lawyers and justice operators are the enablers of a functioning rule of law. The work you do is so necessary for the defense of human rights, and especially the holding of states accountable for human rights violations, but just holding the states accountable for transparent governance. The work of lawyers, so we can't do without it. So it's no wonder that the political and economic elites working together, whose interest only is maintaining political and economic power, which excludes the majority of populations in some of our countries from development and from justice, are interested in quashing, not interested, compelled or determined to quash all forms of dissent, and will target lawyers who themselves are often representing those who are defending rights and who try seeking to hold the states accountable. You are representing human rights defenders, but lawyers also, too, are human rights defenders. And we have seen, and as you've said so powerfully, criminal justice systems being used to perpetrate political persecution. I just want to say, although we can't talk about it now at length, but this targeting of justice operators, this targeting of lawyers, this targeting of human rights defenders, there's a political economy context to that, and it is the maintenance of inequalities
and exclusion. I think we would have to acknowledge that quite clearly, but we can have another discussion on that. And so we are seeing in some of our countries a slide into authoritarianism, and we've been following closely the deteriorating situation, certainly, of course, in Nicaragua and in Venezuela and Cuba, but also in El Salvador. You have our report from, I think it's last year. We've been following the situation in Guatemala, and we did a country visit last year, and that report is imminent. We've been following the situation in Peru. Bar Association of Lima has asked us for meetings, and we've also been following the situation, for example, in the United States, which the Special Rapporteur has already alluded to. And what we see there are lawyers who are under attack or face retaliatory action for their work. And what is also interesting here is that we're also seeing lawyers who are state actors being targeted for retaliation, prosecutors in particular. We saw, for example, in Guatemala, we did visit prosecutors who are incarcerated waiting trial for criminalization based on the functioning of their work. So that's also something, I don't know if it's a new trend, but it's something that we have to pay close attention to. Lawyers themselves who are doing the work of the state are being criminalized for their work. So they face, as you've already acknowledged, vague charges, prolonged prosecutions, pretrial detention. Lawyers are being incarcerated for long periods. And that must have a chilling effect. We talk about chilling effect all the time, but it must have a chilling effect on other lawyers who may or may not be able to take cases because they fear being in harm's way, but they fear being the target of a persecutory state. And of course, just the persecution and the criminalization of lawyers is deeply distracting from the actions of the state, which lawyers are contesting. So a lot of negative consequences in relation to the situation that you're outlining. And what we are also seeing is that the criminalization of lawyers or the targeting of lawyers for stigmatizing rhetoric is also accompanied by a deterioration in the independence of justice operators. And the Commission has time and time called upon justice operators to be on the front line of defending the rule of law, which they must be, that is their role, and to resist the perversion of the criminal justice system, which is happening when human rights defenders are being criminalized. So all of that we have in our third report, and I do encourage you to read it. Now, I think I want to maybe use the time that we have for the dialogue with you on what more the Commission can do. We have some tools in our toolbox that we've been using. Of course, the monitoring tool is one we use often, and it forms the basis of our press releases. It forms the basis of our reporting on the situation of lawyers and human rights defenders. We often also try to engage, which we must, it's one of our primary tools, in dialogue with states, to have a conversation about what is happening and to bring to their attention the human rights obligations and to call on them, urge them to comply with their human rights obligations. When that dialogue breaks down, or that cannot exist because the state is not interested in dialogue with the Commission, we often sort of look to our Chapter 4B to really shine a spotlight on egregious violations of human rights. And then, of course, our precautionary measures, and recently we've been issuing precautionary measures, certainly in relation to El Salvador. Ms. Ruth Lopez is a beneficiary of our precautionary measure, but certainly in relation to Guatemala as well. Our precaution measures is one of our tools in our toolkit. But what else can we do? I think that's what I really want. My only question for you here is, what else do you think the Commission can do? How can we amplify our voice? Our reports are important for shining a light on the situation for the political body of the OAS to pay attention to. But what else can we do? How else can we support the lawyers in harm's way and doing the necessary work of defending human rights? Thank you very much. Gracias, comisionada Clark. Comisionado Ralón. Gracias, presidente. Quisiera empezar agradeciendo la información que nos han brindado los solicitantes, tanto los que están acá presentes como Cruz Silva, que está en forma virtual, y también saludar y agradecer la información que nos ha presentado la relatora de Naciones Unidas. Y el día de hoy hemos escuchado una serie de denuncias, de voces que pues nos ponen ante un problema regional que va en conductas
totalmente contrarias a los estándares interamericanos. Y vale la pena en una audiencia de este tipo recordar que de acuerdo a esos estándares interamericanos es muy importante que se garantice a los abogados un ambiente seguro, un ambiente libre de intimidaciones para el ejercicio de la profesión, proteger a los abogados frente a represalias, evitar el uso estratégico del derecho penal, asegurar la independencia de las instituciones encargadas de investigar y sancionar delitos. Y justamente lo que hemos escuchado es que a nivel regional parece que hay una conducta totalmente que contraría cada uno de esos estándares interamericanos. La defensa jurídica es un pilar de todo Estado de Derecho porque al momento de tener una represalia, un hostigamiento, una sanción, un obstáculo para ejercer la defensa jurídica, no solo se está atentando en contra de ese ejercicio individual del abogado, sino realmente se está debilitando la protección de todas las personas que recurren buscando justicia. Entonces es un problema de fondo. Yo quisiera preguntar, porque se hacía alusión a que es necesario ante esta grave situación crear algún mecanismo o protocolos de protección, alguna manera de reaccionar a este fenómeno regional. Y en la línea de lo que preguntó la comisionada Clark, de qué más puede hacer la comisión, en ese contexto yo preguntaría, de acuerdo a la experiencia y a lo que ustedes han analizado y también han vivido, ¿cómo visualizarían un mecanismo de protección o cómo la comisión puede coadyuvar para que pueda existir y pueda generarse un mecanismo de protección? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si han identificado algunas reformas normativas muy puntuales en alguno de los países que hoy estén generando incentivos o estén generando estas conductas, digamos, contrarias a estándares interamericanos que ameriten una atención urgente como para, independientemente de cómo se pueda ir construyendo un mecanismo de protección, la comisión pueda hacer llamados a algunas reformas normativas concretas que hoy estén generando condiciones para este desafío. Únicamente, gracias. Muchas gracias, comisionado Ralón. Comisionado Bernal. Muchas gracias, presidente, por darme la oportunidad de hablar. Yo quisiera agradecer también a las personas que han solicitado esa audiencia y a la representante de Naciones Unidas por esta información. Yo quisiera simplemente hacer una reflexión previa a plantear una sugerencia y unas preguntas. Cuando se ataca a los abogados, ese ataque tiene tres dimensiones. Una primera dimensión que es clarísima y es el ataque a los derechos humanos del abogado como tal. Una segunda dimensión que también es bastante clara y es que de esta manera también se ataca a la persona que está siendo defendida por el abogado. Y la tercera dimensión es la dimensión que a mí me causa interés en este momento y que sobre la cual quisiera hacer una sugerencia y unas preguntas. Y es que también al atacar al abogado, no solamente como defensor de derechos humanos, sino y como persona, también se ataca el debido proceso como tal. ¿Por qué razón? Es decir, no hay estrategia más fácil para cualquier régimen que dejar a una persona sin defensor para tener una amplia avenida para vulnerarle el debido proceso. Si soy honesto, yo creo que la Comisión Interamericana no tiene ningún estándar concreto desarrollado sobre esta particular violación del debido proceso, y ahí está mi sugerencia, y es que quizás nosotros podríamos hacerle un seguimiento de esa audiencia, mis colegas que están el próximo año,
deberían hacerle un seguimiento a esta audiencia para intentar de alguna manera subrayar y escudriñar cuáles son esos efectos negativos a las violaciones al debido proceso que se dan del ataque contra los abogados. Ahora, yo quisiera, dicha esa sugerencia, hacer un par de preguntas concretas de esa dimensión. Por ejemplo, me gustaría saber si en el caso de Venezuela y de Nicaragua, que tú has documentado muy bien, encuentras algo al respecto. Y también si las asociaciones profesionales nacionales o internacionales de alguna manera han podido hacer algo al respecto. Y en el mismo sentido, a las personas que hablaron sobre El Salvador, me gustaría saber cómo los abogados están viendo lo de los juicios masivos, es decir, la posibilidad de que exista un respeto al debido proceso en esos juicios masivos que no se sabe cuáles son las condiciones en las cuales se van a desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Bernal. Fiorella Melzi. Gracias, Presidenta. Muchas gracias por la información. Una pregunta tomando un tema que mencionó la relatora especial sobre el rol de las barras de abogados o colegio de abogados. ¿Cuáles consideran a nivel regional, digamos, que pueden ser frente a los hostigamientos, pero también frente a las barreras enfrentadas específicas en el marco del debido proceso? ¿Cuáles consideran ustedes que son los alcances de las barras de abogados? ¿Qué deberían estar haciendo? Y en todo caso, ¿cuáles son sus limitaciones? Gracias. Muchas gracias. Yo tengo algunos comentarios y algunas preguntas y me sumo, por supuesto, a los comentarios de mis colegas. Es una audiencia realmente que nos ayuda a pensar qué más podemos hacer, ¿no? Por supuesto, el diagnóstico que ustedes nos compartieron lo tenemos bastante trabajado en nuestros informes de países, en nuestros informes anuales. Hemos emitido centenares de medidas cautelares en estos años, hemos celebrado audiencias, hemos elaborado informes temáticos, hemos convocado reuniones de trabajo, hemos avanzado en casos paradigmáticos, informes de fondo. Es un diagnóstico que venimos trabajando. Y entonces me parece que el eje tiene que estar puesto en qué más, ¿no? Que nos estamos quedando cortos. Hay algunos ejemplos que yo recuerdo de los últimos meses en donde trabajando juntos, la Comisión Interamericana emitiendo una medida cautelar oportuna, haciendo una solidaridad internacional entre distintos sectores, se lograron cambios, se logró la liberación de algunos abogados, incluso en Venezuela, ¿no? Donde parecía que estaba todo cerrado, una campaña fuerte, articulada entre todos los actores, había resultado fundamental. Entonces, me parece que ahí hay una línea, ¿no? De la necesidad de articular las estrategias y no trabajar de manera separada. Luego salieron acá algunos temas que me parece que debemos seguir, como dijeron mis colegas, hay un asunto vinculado con los colegios de abogados, que tienen que ser alianzas estratégicas de la Comisión Interamericana y por supuesto de las organizaciones de la sociedad civil. Estamos teniendo un seguimiento claro con el Colegio de Abogados de Perú, ¿no? Y no es casual el hostigamiento que algunos colegios de abogados están siguiendo, pero también el ejemplo de Guatemala, ¿no? Y el hostigamiento a los abogados y el rol que tiene el Colegio de Abogados de Guatemala para la selección de funcionarios judiciales. Entonces hay una línea con los colegios de abogados. Hay otra línea que me parece que tenemos que trabajar más fuerte desde los organismos internacionales y desde la Comisión Interamericana en particular, que tiene que ver con el rol de los ministerios públicos, ¿no? Los ministerios públicos estamos acostumbrados a verlos en los sistemas internacionales como los responsables de la persecución penal, ¿no? y la responsabilidad que tienen para el deber de investigar y sancionar a las graves violaciones de derechos humanos, y están en algunos casos siendo actores claros de las violaciones de derechos humanos o de la impunidad y de la persecución, pero también en otros países, y el caso de Perú es un ejemplo de pueden ser actores claves para resistir el embate contra el Estado de Derecho. Entonces tenemos que trabajar también con esas alianzas institucionales que son muy, muy importantes. Tomo nota de lo que dijo la relatora especial sobre el protocolo del convenio europeo. Me parece que puede ser una línea que la Comisión Interamericana puede seguir para impulsar la firma por parte de los estados de las Américas. Mi pregunta tiene que ver justamente entonces con qué nos sugieren, por dónde empezar, cuáles son las urgencias que ustedes creen
que nosotros tenemos que abarcar, con la tranquilidad de darles que estamos siguiendo las situaciones. Nada de lo que ustedes nos han traído hoy es nuevo, ningún nombre que nos han dicho hoy nos parece extraño, todos tienen un seguimiento de parte de la Comisión Interamericana. Como relatora de México puedo decirles que vamos a hacerle seguimiento a este tema de los despidos, estamos haciendo un seguimiento de la reforma judicial y, por supuesto, si esta reforma judicial se está implementando con la alteración de los derechos laborales de los trabajadores, está mal, lo vamos a seguir esto. En el caso de Guatemala, decirles que el 1 de diciembre estamos presentando el informe de país en Guatemala y, por supuesto, vamos a darle mucho seguimiento a las recomendaciones que tienen un eje muy claro en la cuestión judicial y en el hostigamiento y en la criminalización. Pero la pregunta entonces es, ¿por dónde nos sugieren empezar con urgencia? ¿Qué más tenemos que hacer? Y les paso la palabra, tenemos 20 minutos a la sociedad civil. Muy bien, en este momento va a haber una intervención de Carolina Siebra de Brasil y posteriormente vamos a ir respondiendo las interrogantes. Muchas gracias. Bom dia, meu nome é Carolina Siebra, me acompanham os meus colegas Ezequiel Silveira e Gabriela Ritter, somos advogados no Brasil. Queremos agradecer à Coalição por Direitos Humanos e La Democracia, na pessoa do colega Kelvin Zambrano, por nos conceder a oportunidade de falar aqui hoje. Nos próximos dias, após participar deste período de sessão, estaremos retornando ao nosso país. E, infelizmente, enfrentamos um sério risco de ser presos, porque aqui estamos denunciando a ditadura judicial que se instalou no Brasil, cujo principal responsável é o juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, em parceria com o governo atual do presidente Lula. Como em outros países aqui já mencionados, o judiciário brasileiro, através da sua Suprema Corte, tem sido usado para perseguir as pessoas. Os Estados Unidos já reconheceu a violação de direitos e sancionou algumas autoridades brasileiras. Nós defendemos centenas de pessoas que são falsamente acusadas de tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 e estamos sendo impedidos de exercer a nossa profissão. Por exemplo, os nossos clientes já foram condenados e até hoje não tivemos acesso à íntegra dos autos. Nós somos proibidos de fazer defesas orais, pois os julgamentos são realizados em plenário virtual, uma modalidade de julgamento onde não há audiência. Os votos são feitos por escrito e lançados no sistema sem que haja a possibilidade da defesa ser ouvida presencialmente. Mesmo sendo pessoas simples, os nossos clientes estão sendo julgados pela Suprema Corte e não têm direito ao duplo grau de jurisdição, pois os únicos recursos disponíveis são para a própria Suprema Corte. Mas tão sério quanto um julgamento manipulado é a perseguição que vimos sofrendo por tentar fazer a defesa dessas pessoas. Uma colega advogada, Marinalva de Jesus... Más lento, porque no hay posibilidad de hacer ninguna interpretación. Sino. Gracias. Tá. Por exemplo, nossos clientes já foram condenados e até hoje não tivemos acesso à íntegra dos processos. Nós somos proibidos de fazer defesas orais, pois os julgamentos são realizados em plenário virtual, uma modalidade de julgamento onde não há audiência. Os votos são feitos por escritos e lançados em um sistema sem que haja a possibilidade de a defesa ser ouvida presencialmente. Mesmo sendo pessoas simples, nossos clientes estão sendo julgados pela Suprema Corte e não têm direito ao duplo grau de jurisdição, pois os únicos recursos disponíveis são para a própria Suprema Corte. Mas tão sério quanto um julgamento manipulado é a perseguição que vimos sofrendo por tentar defender essas pessoas. Uma colega advogada, Marinalva de Jesus Brito, foi presa pela Suprema Corte por advogar nesses casos. Além de outros advogados que estão sendo perseguidos, nós vivemos em constante risco. Eu também tenho sido alvo de perseguição. Chegaram a colocar uma fotografia minha em um processo de uma das minhas clientes, com uma clara tentativa de intimidação.
na semana passada, uma senadora da República, aliada do presidente Lula, chamada Soraya Tronic, pediu ao Procurador-Geral da República que investigasse a nós, advogados do 8 de janeiro, por defender os nossos clientes. Depois disso, um blogueiro ligado a essa senadora começou a fazer várias lives na internet me atacando por minha condição de mulher e advogada. A Ordem dos Advogados do Brasil, que deveria nos defender, mesmo com dezenas de denúncias apresentadas, não faz, sendo cúmplice desse massacre. Tudo o que aqui relatei está devidamente documentado e apresentamos a esta comissão para que providências sejam tomadas e cesse a criminalização da advocacia que está acontecendo no Brasil. Para todos aqueles que defendem pessoas perseguidas do regime, pois sem defesa não há democracia e nem Estado de Direito. Muito obrigada. Buenos días, mi nombre es Isabel Robi del RFK Human Rights y voy a responder algunas de las preguntas, las primeras preguntas quizás. Creo que es importante destacar que, como hemos escuchado acá a través de los participantes y también la relatora, existen sistematicidad y una política de Estado en la mayor parte de los países para destruir la independencia judicial y el libre ejercicio de la abogacía. Y creo que quizás algo importante es la exportación de estas malas prácticas entre países de la región, en donde vemos que comienzan con amenazas, hostigamientos y seguidamente pasan a utilizar el sistema penal como un arma para criminalizar. Allí vienen las detenciones arbitrarias, en muchos casos las desapariciones forzadas, luego pues detenciones en condiciones inhumanas y finalmente el exilio, ¿no? Y vemos que los abogados se han convertido en un grupo pues señalado precisamente por el rol que ejercen. Por ejemplo, en El Salvador vemos el estado de excepción. Aquí hay un riesgo de exportación de esta práctica a otros países que restringiría aún más el ejercicio profesional y aumentaría el riesgo de la defensa de los derechos en el país. En este sentido, creo que para la Comisión es importante continuar abriendo espacios para dialogar sobre estos patrones de persecución en contra de grupos que por su trabajo amenazan intereses de grupos de poder. El último fin de esta persecución y de estos ataques es evidentemente la impunidad de esos grupos de poder y en muchos países la última esperanza son los mecanismos internacionales, incluyendo esta comisión. Como ya lo mencionó mi compañera Belén, creemos que elaborar una resolución o informe desde la comisión en donde se sistematicen estos patrones regionales sería muy importante, identificando sobre todo a los países con mayores riesgos. Creo que también la revisión de medidas cautelares podría darle mucha luz con respecto a estos patrones y el incremento de la persecución y ataques contra abogados en la región. Menciono, porque creo que puede ser también, como ya lo mencionaron, un ejercicio importante, revisar ese convenio europeo que ha sido publicado en el 2025. Creo que valdría la pena tener un intercambio con colegios de abogados y organizaciones que hayan estado impulsando este convenio para, así como se van exportando las malas prácticas, también se exportan las buenas prácticas dentro de la región. En cuanto al mecanismo de protección, sabemos que el mecanismo de protección ideal serían las medidas cautelares, lo ideal es que estas medidas fueran suficientes, sin embargo sabemos que no es sino hasta tanto las personas se encuentran prácticamente en prisión que estas pueden ser activadas. Coincido con la relatora Pochack en el sentido de que una articulación colectiva ha dado muy buenos resultados y creo que quizás un intercambio en ese sentido sobre cómo articularnos sociedad civil, comisión y víctimas puede resultar mejor. Creo que todo se resume en determinar cuáles son las mejores prácticas e ir también exportándolas. Y le doy la palabra a Norman para responder las preguntas relativas a Venezuela, Nicaragua y Kelvin Zambrano. Buenos días, comisionados. Agradecerles por esta audiencia que es histórica y probablemente una de las primeras en el sistema interamericano.
Yo quisiera referirme qué se puede hacer. Unas recomendaciones, y la primera sería robustecer la estructura jurídica del sistema interamericano. Si nosotros hacemos una comparación entre el sistema universal y el sistema americano, en el sistema universal vamos a poder conseguirnos con el principio de buenas prácticas del abogado, con la observación número 32, pero en el sistema interamericano no existe un instrumento en el que estén compilados cuáles son los estándares americanos para la protección del libre ejercicio de la profesión. Creo que ese sería el primer paso, que la Comisión pueda establecer un diálogo incluso con la Corte Interamericana para que cuando la Corte Interamericana pase a analizar un caso, por ejemplo, de una víctima que se le ha violado su derecho al debido proceso, el artículo 8, no solamente lo vea desde el punto de vista de la víctima, sino del efecto que ha tenido en cuanto a la defensa al momento de que no se le permita tener acceso al expediente, poder realizar argumentos que estén encuadrados dentro de la norma por temor a represalias, porque esto ha sido un patrón que hemos visto en la región, que muchos abogados sienten el temor de reducir la calidad de los argumentos, afectando el derecho a la defensa para poder encuadrarse dentro de los parámetros del poder político o del poder judicial. Por otra parte, creo que es importante que en las medidas cautelares se pueda desarrollar un análisis más profundo de cómo se ve afectado el derecho al libre ejercicio de las personas y que se haga un llamado, no solamente como lo han hecho en las medidas cautelares, de que se garantice el ejercicio de los derechos humanos y que se respete y se proteja, exigiéndole al Estado que proteja a los defensores, sino que también protejan el libre ejercicio de la profesión. En tercer lugar, creo que deben entrar en una conversación más profunda con los colegios de abogados, porque los colegios de abogados juegan un papel importantísimo en la construcción de espacios para la defensa de los abogados, pero han tenido un rol bastante limitado precisamente por el cierre del espacio cívico, pero además se han dedicado simplemente a hacer instancias meramente administrativas. No se trata el tema de cómo los estados persiguen a los abogados, cómo los estados van reduciendo la posibilidad de que los abogados puedan ejercer de manera autónoma e independiente. Miren, creo que es importante que puedan realizar que podamos en el próximo periodo de sesiones quizás establecer una mesa de trabajo con la Comisión para evaluar algunos estándares interamericanos del libre ejercicio de la profesión, pero que además también nos permitan identificar cuando estamos frente a violaciones al libre ejercicio de la profesión, porque hay una línea muy delgada entre confundirse en que se trata de una afectación a la persona como defensor de derechos humanos y se deja de un lado, se va a soslayar cómo se ve afectado el libre ejercicio de la profesión. Y quiero hacer eco de un informe que fue presentado en el año 2022, donde en ese momento el relator de abogados y jueces de Naciones Unidas expresó su preocupación por ser América Latina la región más afectada. De hecho, documentó la muerte de 162 abogados en Honduras entre el 2009 y el 2021. Y otro punto que creo que debemos ver cómo abordarlo en su momento es cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden tener un efecto nocivo en el libre ejercicio de la profesión. De hecho, en el último informe que presentó la relatora de Naciones Unidas, que hoy nos acompaña y a quien agradecemos, creo que estableció un estándar bien interesante y me permito citarlo. Fíjense lo que dice. La relatora especial destacó que el derecho a un tribunal independiente e imparcial requiere de un juez humano y el derecho a acceder a un abogado elegido libremente requiere de acceso a un juez humano. Y este informe es un informe interesante de estudiar y que lanza las bases de posibles estándares en cuanto a esa relación entre el libre ejercicio y la inteligencia artificial. Finalmente, quiero referirme a lo que decía el relator en cuanto al tema del debido proceso. O sea, el debido proceso creo que tiene que ser visto de una manera más amplia, no reducida exclusivamente al defendido, sino el efecto que tiene
en el ejercicio del abogado, en la elaboración de los argumentos, y la observación 32 creo que es importante. O sea, no solamente que se vea, y creo que el sistema puede dar un aporte fundamental de cómo se ve afectado el debido proceso cuando no se le permite a una persona designar a un abogado. Creo que este es un espacio importante que nos va a ayudar a poder construir elementos para identificar cuándo estamos frente a la violación del libre ejercicio de la profesión y estándares interamericanos. Y otro punto también que va a ser fundamental, el efecto que tiene la violación del libre ejercicio de la profesión en los derechos económicos, sociales y culturales, cómo se ven afectados de manera diferencial. Y creo que a la relatora de defensores le pediría que en el informe que esté elaborando pueda visualizar, y esto lo decimos nosotros porque somos abogados litigantes, la mayoría de los que me acompañan hoy en día y con el que tengo el placer de trabajar, hemos sido víctimas de persecución en nuestros países por el libre ejercicio de la profesión. Pero esta afectación empezó mucho antes del recrudecimiento y el cierre del espacio cívico. Yo me atrevería a decir, y es importante que la relatora quizás pueda analizar esto, que el primer síntoma para el resquebrajamiento de la independencia judicial, de los principios democráticos y del cierre del espacio cívico es el ataque al libre ejercicio de la profesión. Porque el problema es que los abogados en el día a día somos atacados, pero no lo visibilizamos, no lo hablamos, porque parece que no tiene cómo tú puedes establecer esa relación entre esa situación y el efecto que tiene en la democracia. Pero comienzan por ahí. En el caso de Venezuela, el primer ataque en el año 2009, de acuerdo a los estudios que nosotros hemos hecho, se registró fue abogados. Y lo que está pasando en el continente, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en México, cómo han comprendido los regímenes más cercanos al autoritarismo que lo primero que tienen que afectar es la independencia judicial y es la profesión del abogado. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustre comisión, por sus valoraciones y sus preguntas. Puntualmente quisiera agradecer y referirme a las preguntas que formularon los señores comisionados Ralón y Bernal. En relación a lo que planteaba el señor comisionado Ralón, efectivamente hay normas que pueden afectar directamente no solo el ejercicio de la profesión de la abogacía, la seguridad de las personas abogadas, sino también otros derechos, y particularmente aquellas normas que violentan el debido proceso, como ya destacaba la señora comisionada Clark en su intervención. Y en el caso de El Salvador, yo quisiera destacar un par de prácticas que deben prestárseles atención, aunque ya la comisión lo está haciendo y lo ha planteado en sus informes. Una de ellas es la imposición de una reserva total, una reserva generalizada a todos los procesos penales relacionados al régimen de excepción y a miles de otros procesos que no reúnen los requisitos que la ley salvadoreña establece. Esto impide que las personas tengan acceso a un juicio público. En el caso del régimen de excepción, decenas de miles de personas están bajo este régimen de secretismo sin que existan causas legales. Es una práctica sistemática y esto pone en riesgo la seguridad de las personas abogadas que llevan estos procesos. En segundo lugar, sobre la inquietud del comisionado Bernal, que me parece muy relevante, efectivamente las reformas relacionadas al régimen de excepción han llevado al congelamiento de la instrucción penal de decenas de miles de procesos durante 2 años y ahora hay una reforma que pues llevará a la posibilidad de juicios masivos sin un juez, un tribunal sentenciador independiente, sino el mismo juez de instrucción. La Fiscalía de la República está dando cuenta de acumulaciones hasta de 6,000 personas en un solo caso que darán lugar a audiencias abiertas que durarán 2 años. Cristosal reconstruyó más de 1,000 procesos contra personas sometidas al régimen de excepción y estableció que en ninguno de ellos había elementos de prueba individual. Es decir, sí, las reformas permiten ir a juicios masivos sin elementos de prueba individual,
con autoridades que actúan como un aparato que sistemáticamente viola el debido proceso y que por lo tanto sí estamos a las puertas de sentencias masivas, injustas, sin elementos de prueba individual en El Salvador. Paso la palabra a mi compañera Belén Aguinada. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores comisionados, por sus preguntas. Yo quiero comenzar solamente complementando algo relacionado con la situación de Perú, adicional a lo que comentó mi colega Cruz Silva, que ya no tiene que ver solamente con las restricciones a personas que trabajan en organizaciones civiles y que están afectadas por las reformas de la ley APSI, sino con personas abogadas en libre ejercicio de la profesión, por un patrón sistemático y preocupante hacia abogados que defienden causas de interés público o que defienden a operadores de justicia. Es un patrón caracterizado por campañas de estigmatización, hostigamiento, criminalización como consecuencia de este ejercicio profesional. Y voy a referirme brevemente a dos ejemplos. El uno es el de un estudio de abogados que patrocina diversas causas de interés público y que estas causas incluyen procedimientos de acceso a la información pública para obtener información y documentos sobre graves violaciones a derechos humanos o sobre casos de gran corrupción. Estos abogados también han presentado denuncias contra funcionarios públicos, notablemente el… Gracias, comisionada. Bueno, notablemente el alcalde de Lima, y han recibido hostigamientos y comunicaciones por parte, por ejemplo, de estudios de abogados amenazándoles con imponer denuncias por difamación agravada, por daño a la imagen. También el caso del abogado de la ex fiscal general de la Nación, que ha recibido campañas persistentes de hostigamiento en medios de comunicación nacional, notablemente canales de televisión, debido a la defensa de esta operadora de justicia y otros que ejercen. Y finalmente el caso de la abogada Giovanna Vélez, que fue despedida de su cargo recientemente como alta funcionaria del Estado peruano por haber afirmado en un trabajo académico, además, que existió un conflicto armado interno en el país, a pesar de que esta es una categoría jurídica utilizada por esta comisión, utilizada por la Corte Interamericana y por numerosas sentencias en el país. Le cedo brevemente la palabra a mi colega Efraín para cerrar. Tenemos que cerrar medio minuto nada más. Medio minuto. Voy a puntualizar muy rápido. José Valderrama con la Coalición por los Derechos Humanos. Yo creo que lo importante para lograr hacer un seguimiento real a lo que está sucediendo con los abogados es establecer un sistema de métricas para que podamos determinar con antelación lo que está sucediendo y no que solamente estemos haciendo el diagnóstico posteriormente. Respecto a los colegios de abogados y las universidades en general, creo que es importante establecer alianzas, pero hay que tener cuidado con la cooptación que los regímenes están haciendo a estas instituciones. No podemos ser ingenuos en este tema. Estos regímenes a nivel de toda América Latina están interviniéndose en las elecciones de estos colegios, universidades, etcétera, y terminando básicamente metiendo espías dentro del sistema de protección de derechos humanos para detonar el sistema desde adentro. Contestando a su pregunta, señora Clark, creo que sí es importante, esto es fundamental a efectos del desarrollo. No es casualidad que los últimos premios Nobel de Economía se hayan otorgado a personas que hayan relacionado instituciones, por un lado, con desarrollo económico. Y si la profesión de los abogados no es protegida, no se protege el Estado de Derecho, no hay inversión, y no es casualidad tampoco que el desarrollo de América Latina vaya por una bajada. Y para finalizar, creo que hay que establecer parámetros muy claros, muy específicos, para que sea muy fácil determinar cuándo hay una violación a los derechos de abogados y que no tengamos que pasar por procesos burocráticos para poder concretarlo. Eso es todo. Gracias. Gracias a los solicitantes, fue una audiencia muy importante. Gracias a la relatora especial por haberse quedado todo este tiempo. Hemos tomado nota de todas sus ideas, de todos sus comentarios. Nos queda claro que tenemos que estar muy atentos a estas alertas tempranas, ¿no? El debilitamiento del Estado de Derecho nos va dando alertas. Una de las alertas es la persecución, el hostigamiento hacia los abogados. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde y la ruptura del orden democrático sea irreversible. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos una alianza acá, ustedes están bien organizados. Vamos a seguir trabajando juntos, seguramente con la relatoría, pero también con toda la Comisión Interamericana. Muchas gracias y doy por levantada esta audiencia.